Bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es Iván Bladé y en este programa, en Sendero a la Nada, nos dedicamos al abordaje del hermetismo, del autoconocimiento, de las religiones comparadas y al final pues de todas las cuestiones relacionadas con la búsqueda espiritual. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Iván. En el programa de hoy recuperamos el formato que utilizamos también en dos podcasts anteriores que fueron ¿Qué es la gnosis? Y los sueños, el viaje astral y los mundos imaginales. Y lo que vamos a abordar en la temática de hoy es la figura controvertida de Gurdjieff, el conocimiento tradicional y la gnosis de Muraviev. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar, tenemos que conocer un poco de realmente quién fue este señor, quién fue Gurdjieff, Álvaro, y qué es el cuarto camino. Pues sí, de hecho comentar también que hacía tiempo ya que teníamos programado hacer este podcast, que teníamos ganas ya de hacerlo. Me acuerdo cuando estábamos hablando de crear este podcast, este programa, que uno de los primeros temas que salieron para hacerlo era justamente este que vamos a hacer hoy, así que lo cogemos con ganas. Y lo cogemos con ganas porque este tema es controvertido por ya la misma figura, una de las figuras que representan a este movimiento o a este, vamos a decir, sistema o intento de sistema de conocimiento como fue Cuarto Camino. Cuando hablamos de Gurdjieff estamos hablando de Cuarto Camino y cuando hablamos de Cuarto Camino estamos hablando de Gurdjieff, pues no exactamente, realmente no. Y esto lo vamos a comentar ahora. Primeramente es necesario que nos pongamos en un contexto histórico para conocer por qué se hizo tan famoso el Cuarto Camino y la figura de Gurdjieff, y para saber Gurdjieff cuáles son sus orígenes y saber de dónde sale y cómo hizo lo que hizo en líneas generales. Primeramente estamos en el siglo XIX, que es cuando nace Gurdjieff. Él decía que nació en el 1866. Lo que sucede es que cuando miramos los pasaportes que luego se tenían y demás, parece ser que nació en el 1877 aproximadamente, o 78. Se dice, algunos que son un poco más mal pensados, algunos autores, que posiblemente se echó unos años más, porque por ese arquetipo que se tiene del que el que es sabio pues es un anciano, y entonces al echarse unos años más, esa figura de sabio era como que crecía en cierta forma, pero bueno, tampoco tiene tanta importancia. Pues él nace pasado la mitad del siglo XIX, y es una época de muchos cambios. Sí que es cierto que cada siglo es de muchos cambios, pero estamos hablando de un siglo digamos, en un impasse después de la Revolución Francesa, que es cuando cae el antiguo régimen, las monarquías, las noblezas, burguesías y todo ese tipo de movimientos que determinaban el control de la sociedad. Es cuando ya empieza a cambiar todo eso, hay un nuevo régimen y por tanto pues la filosofía, la religión e incluso la ciencia pues tiene otros matices, otros carices. Incluso estamos hablando de la época de nuevas revoluciones industriales, de las ciencias que cada vez se especializan más y más, y luego también cierto apartamiento, cierto rechazo en Occidente, sobre todo con la religión cristiana. Empieza a ver, si ya lo había un poco antes, ya empieza a verlo cada vez más. Y Gurdjieff nace en cierto modo en este contexto. No nace en mitad de Europa, él nace en Armenia, nace en una época de guerras. Él nace en una de las contiendas, en medio de una de las contiendas entre el Imperio Otomano, ¿no?, en la antigua Turquía, el Imperio Turco, contra los rusos. Y entonces, como sucede en las guerras, pues siempre hay migraciones masivas. Y esto fue lo que vivió Gurdjieff, ¿no? Él vivió una de estas marchas, de estas migraciones por la zona de Armenia, zona del Cáucaso. Estamos hablando prácticamente de la línea que separa entre Asia y Europa, y entonces ahí vemos que él ya se cría, él mismo lo explica, él ya se cría en un ambiente en el que hay diferentes culturas, es decir, hay cultura cristiana, hay cultura en parte también musulmana, viven como en pequeños poblados, parece un relato casi bíblico, ¿no?, porque había pastores de ovejas, gente viajando para arriba y para abajo, y varias culturas que compartían lugar y época en aquel momento. Y esto, para él, según explica él mismo en su libro Encuentros con Nombres Notables, que luego se hizo una película, fue como un libro autobiográfico, pero no es un libro autobiográfico de verdad realmente. O sea, de él desconocemos muchas cosas. Pero la cuestión es, por lo que él explica, si le damos algún crédito a todo lo que dice, porque se supone que también es enseñanza lo que él explicaba en ese libro,
Él vive en ese ambiente, su padre fue una gran referencia para él había sido un gran pastor, pero con la guerra y con las problemáticas que tenían se había arruinado, entonces tenían que buscarse la vida de varias maneras, y eso también provocó en él mismo que fuese una persona que desarrollase pues una gran habilidad para el negocio, para el trato, para todo ese tipo de cosas, que es algo que va a marcar mucho su vida realmente en sus viajes. Bueno, para no alargarme tanto en esta parte, la cuestión es que él va conociendo a diferentes personajes y estas diferentes tradiciones, y le nace un anhelo espiritual, una búsqueda espiritual, con la cual pues se pregunta sobre todo qué estoy haciendo yo en este mundo, es decir, qué estoy haciendo aquí, cuál es el cometido de mi vida. Una pregunta muy básica que nos podemos hacer todos los seres humanos al menos una vez en la vida, ¿no? Entonces, ya cuando crece, va conociendo a personas que comparten ese anhelo y comienzan a buscar el conocimiento. Empiezan a buscar órdenes herméticas, secretas y demás. Y bueno, esto ya es una parte bastante controversial. Y es que él, según explican en este libro que hemos mencionado, en Encuentros con Hombres Notables, parece ser que encontró una orden secreta que estaba en el Asia Central, en la zona de Kazajistán, todas aquellas zonas de las que nunca se habla, pero que también existen. Y él allí dice que encuentra una hermandad llamada Hermandad Sarmung. Y esta hermandad, pues era un lugar muy secreto, de hecho te llevaban prácticamente vendado si eras escogido después de pasar una serie de pruebas iniciáticas, supuestamente. Allí había personajes y maestros que decía que tenían más de 300 años, por las prácticas que habían desarrollado, pues habían logrado una gran longevidad, y aparte de estar en Kazajistán, también tenían en el Tíbet otros templos secretos, y ahí aparentemente él conoce, o él empieza a trabajar el conocimiento que estaba buscando, que según él explica había rastreado por muchísimos lugares, había estado por toda Europa, en Egipto, en Kazajistán, si no me equivoco también en la India, en toda el Asia Central, Rusia, había estado en muchos lugares. De hecho hablaba varios idiomas, él hablaba griego, hablaba armenio, hablaba ruso, y luego aprendió incluso también más tarde el inglés. Era una persona bastante capaz para aprender idiomas, y eso le ayudó mucho a moverse en sus viajes, ¿no? En sus peripecias. Entonces la cuestión es que el conocimiento que encuentra en este lugar, que ya se le da, y aparentemente también se le prepara para que luego lo dé al mundo, es el conocimiento del cuarto camino. Entonces, ¿qué es el cuarto camino? Bien, el cuarto camino es un sistema de una dialéctica y una didáctica, según explica Gurdjieff y cómo lo está enseñando, luego ya haremos los matices necesarios. Es un sistema en el que el ser humano se trabaja sobre sí mismo, sobre su propia psicología, o sobre todo lo que uno es, sobre sus emociones, sobre sus propias voluntades, sobre su propia psicología, como decía, sobre sus propias energías, todo lo que conforma al ser humano, para que logre el despertar de la conciencia. Y que entonces se libere de la esclavitud en la que está viviendo interna, ¿no? Una esclavitud interior. ¿Por qué? Porque no es dueño de sí mismo. Entonces lo que busca el cuarto camino sería ser dueño de uno mismo. Se dice que es el camino del hombre equilibrado, porque ha equilibrado todos sus centros de sus inteligencias, es decir, todo lo que lo conforma. Y esto se puede entender mejor si hablamos de los tres caminos precedentes, porque si hay un cuarto camino hay que hablar de los tres caminos. Entonces, el primer camino sería son tres caminos. El primero sería el del fakir, que es un camino en el que se desarrolla la voluntad, se desarrollan también los instintos, al fin y al cabo el cultivo de la voluntad, para luego poder empezar a ser dueño de uno mismo y poder controlar su propio destino, por decirlo así. Luego estaría el segundo camino, que es el camino del monje, es el camino devocional, es el camino de la emoción superior, de ese desarrollo de la conexión con la divinidad y demás. Y entonces aquí pues también sería otro punto importante trabajar mucho con la emoción superior para interrelacionarnos con lo divino de una forma más clara. Y luego está el camino del yogi, que es el camino de los que trabajan sobre todo con la psicología, con el intelecto, de los que, bueno, el camino del yogi sería el de los grandes meditadores, el que tiene que ver con un autoconocimiento sobre todo de la propia psicología, y también implica un estudio y demás. La diferencia de esos tres caminos con el cuarto camino es que los tres caminos tradicionalmente se desarrollan en monasterios, en lugares apartados del mundo,
para desarrollar su espiritualidad. La diferencia con el cuarto camino es que el trabajo se realiza en tu día a día, se realiza en el mundo, se realiza en el medio de las circunstancias de la vorágine de la vida. Entonces el cuarto camino trata de eso, de trabajar sobre ti mismo, en tu vida diaria, y trabajar al completo con todas tus capacidades. Pero esto realmente no es nuevo. Esto siempre ha existido, siempre. Siempre ha habido caminos que se han dirigido hacia un lugar o hacia otro. En la India, por ejemplo, tenemos el yoga devocional o el bhakti yoga, que tiene que ver mucho con la recreación de la emoción superior para trabajarla. El camino del fakir ya lo dice la misma palabra. Siempre hay caminos que tienen que ver con un desarrollo de la voluntad, de los instintos también, de un control sobre el cuerpo, de las propias energías. Y el camino del yoga, el camino de un trabajo en el autoconocimiento de la psicología, existe en el cristianismo primitivo, en el sufismo, en las religiones del libro en general, en la India también, que también se le conoce como Jnana Yoga. Entonces no es nada nuevo tampoco. O sea, el trabajo con la psicología es algo que se ha trabajado constantemente. De acuerdo. Hemos dicho, pues, Álvaro, que el cuarto camino, de alguna forma, lo que pretende, o al menos la forma en que lo entiende Gurdjieff, es de combinar estas tres vías anteriores, y la forma que tiene, pues, el de justificar esta necesidad es que se trata de vías incompletas. ¿Por qué nos dice esto Gurdjieff? Bueno, son vías incompletas si lo entendemos en esta dinámica que estamos hablando sobre las inteligencias o los centros del ser humano. Estamos hablando del centro intelectual, de los pensamientos, el centro emocional sobre las emociones, y luego los centros instintivo y motriz, que tienen que ver con el movimiento, con lo motriz, con el aprender desde andar a una habilidad que podamos aprender, y luego los instintos, que es el aprender a regular conscientemente incluso ciertos procesos del cuerpo. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, la respiración, aprender a respirar convenientemente, pero luego en general lo que es un desarrollo sobre todos estos centros. Luego también está el centro sexual, que esto también quiero hablar un poquito luego, porque es algo que no está en el cuarto camino de Gurdjieff, no está presente, que por tanto ahí ya vemos que tampoco es un camino completo el cuarto camino de Gurdjieff, porque está hablando de trabajar con todo lo que es el ser humano, pero hay otra parte, que es la parte del centro sexual, del conocimiento de las propias energías, que son las más sutiles e importantes que tiene el ser humano. Esto ya lo hemos tocado alguna vez en algún otro podcast, y es una parte que es carente. Luego ya vamos a explicar las razones de por qué esto fue así. Esto fue una parte interesada. Bien, pues entonces, claro, si hay una serie de caminos que únicamente trabajan con una parte, entonces, claro, las otras quedan relegadas al olvido y por tanto no se desarrollan. Entonces, lo que propone el cuarto camino es desarrollar todo lo que es el ser humano. Pero insisto en que realmente no fue así, tal y como Gurdjieff luego lo estuvo trabajando o lo estuvo haciendo con sus alumnos, con los discípulos que tuvo. Sí, porque entiendo también que si realmente lo que proponen las distintas tradiciones espirituales, o bueno, de una forma pues más histórica se ha entendido así, el centrarse en uno de ellos, también será por algunos motivos, que Gurdjieff por supuesto no comparte, ni el cuarto camino tampoco. Sí, tendrá sus propios motivos. A veces puede ser simplemente por desconocimiento, porque no se ha desarrollado lo suficiente. A veces puede ser simplemente por interés propio. Pero bueno, en este sentido sí que tiene razón Gurdjieff, pero no es que tenga razón él, sino donde él tomó el conocimiento, que también hablaremos de estas fuentes luego. Pero lo que realmente sí que es necesario un trabajo lo más completo posible, que ocupe todas las facetas del ser humano en cuanto es en sí mismo ser humano, porque si no, sí que es cierto que podemos desarrollar, por ejemplo, mucho un trabajo con la psicología, pero si no aprendemos a trabajar con nuestra emoción, entonces la emoción ocupará un espacio que, ya que tenemos ego y tenemos psicología y nos identificamos fácilmente con ella, si no hay un trabajo interior serio, entonces la emoción nos va a arrastrar por mucho que hayamos entrenado o hayamos trabajado con nuestro intelecto. Y lo mismo con la energía sexual o con lo instintivo, con todo en su conjunto. Entonces, sí, de hecho, el camino completo, por ejemplo, el yoga, lo que se llama el Raja Yoga, es el yoga integral, el yoga completo.
hay diferentes tipos de yoga, por ejemplo, pues el Hatha Yoga tiene que ver con una parte un poquito más energética y física, pero luego hemos dicho del Bhakti Yoga, el Jnana Yoga que es sobre la psicología, y hay diferentes líneas del yoga que es el camino completo. Es que la cuestión también dará a entender aquí que Gurdjieff no está diciendo nada nuevo, aunque parezca que sí, como si lo hubiese creado él, porque cuando se miran las fuentes, cuando se miran los que escriben sobre el cuarto camino, los que han sido seguidores de Gurdjieff y demás, es como si Gurdjieff en gran medida hubiese creado este conocimiento, y no es así realmente, que por eso mismo es una de las partes importantes por el que estamos haciendo este podcast. Sí, supongo que el no citar las fuentes nos puede hacer caer en esa conclusión quizá, ¿no? Sí, y si quieres, aprovecho ya para explicar la otra parte. Ya hemos hablado un poco de lo que es la infancia y cómo crece, cómo supuestamente encuentra el conocimiento Gurdjieff, y luego ya cuando empieza a hacer su actividad, porque justamente una de las primeras preguntas que le hacen es de dónde sale este conocimiento, ¿no? Y es que resulta que Gurdjieff, cuando ya decide salir al mundo a dar este conocimiento, se va a Rusia, está en Rusia, y empieza a formar entre Moscú y San Petersburgo, empieza a formar grupos para hacer un trabajo interior, para hacer un trabajo en el cuarto camino. También forma una compañía de danza, él era maestro de danzas, supuestamente también había aprendido con aquella orden antigua en la que estuvo, había aprendido algunas danzas sagradas, que luego, si tenemos un mínimo conocimiento de esto, vamos a ver que básicamente tienen que ver con danzas derviches, del sufismo turco sobre todo, y con algunos matices que él añadiría, pero viene básicamente de ahí. Entonces él se instala en Rusia. Estamos hablando ya de la época cercana a la Primera Guerra Mundial. De hecho, aquí viene la segunda figura importante, principal de toda esta historia, que es Ouspensky, porque es cuando ya conoce a Ouspensky, que va a ser la persona que le va a dar todo el bombo, todas las facilidades para que realmente se pueda dar a conocer en prácticamente todo el mundo. Cuando llega Gurdjieff a Rusia, él ya había trabajado, incluso había aprendido técnicas de hipnosis, era hipnotizador y se había dedicado a ello, aparte de hacer negocios de todo tipo. También había aprendido el tejido de alfombras y las vendía. Entonces era un buscavidas realmente, había hecho prácticamente de todo, era como un poco manitas. Que hay una historia bastante divertida respecto a esto, porque decían que era muy manitas, pero que todo lo que arreglaba que duraba muy poco, y que hay algún testimonio que habla de esto, ¿no? Que había vivido con él y en los centros donde habían desarrollado estos trabajos, estos lugares, y decía esto, pero bueno, no sabemos si es así o no. Pero él parece ser que era una persona bastante polifacética y que tenía capacidad para hacer tenía bastantes habilidades en general. Y bueno, una de las cosas también que tiene Gurdjieff es que, sobre todo ya cuando llega a Rusia y empieza a formar sus grupos, es que, insistimos, él era hipnotizador. Un hipnotizador, una de las cosas que tiene que hacer si quiere hipnotizar a la gente, no estamos hablando de que le hipnotice al modo de la película de que ahora eres un perro, eres un gato, sino de una manipulación de la mente. Estamos hablando de que un hipnotizador lo que hace, primeramente, tiene que crear una atmósfera adecuada, igual que hace un ilusionista cuando vas a un espectáculo de magia, que forma una atmósfera adecuada con unos elementos adecuados que permiten que la manipulación sea mucho más sencilla luego. Entonces, Gurdjieff esto lo hacía, era una persona muy envolvente. De hecho, se habla mucho de su mirada penetrante, ¿no? Que no se podía ni aguantar la mirada de este hombre, porque parecía que te escudriñaba por dentro, y como eso a nadie no era cómodo, era muy incómodo esto. Entonces, él conocía muy bien esa parte de la psicología humana, con todo lo que había aprendido. Entonces él siempre preparaba atmósferas extravagantes, como extrañas, y ya con su propio poder personal, su fuerte carácter, porque tenía un carácter muy fuerte. Recordemos que era armenio del Cáucaso, ¿no? En aquellos tiempos, y ya le venía prácticamente en los genes. Y él desarrolla ese tipo de técnicas, y lo que hace es siempre quedar como en una especie de halo de misticismo extravagante, que no se sabía muy bien nunca lo que pensaba ni lo que buscaba, y siempre estaba con ese halo de misterio, y es una de las cosas que más se explican por parte de los alumnos. Entonces, tu pregunta, ¿cuál había sido? Porque no sé si me estoy desviando ahora. No, bueno, ahora lo que podríamos hacer es continuar pues hablando un poco de Ouspensky, y realmente también sería interesante hacer pues otras referencias de otros alumnos, ¿no? de Gurdjieff, que nos hablen un poco de su experiencia. Sí.
Sí, sí. Los alumnos más conocidos aparecen más tarde. O sea, la primera figura central es Ouspensky, y te explico por qué. Ouspensky nace aproximadamente en la misma época que Gurdjieff, ruso, es Piotr Ouspensky. Él había dejado incluso la secundaria porque aborrecía los estudios más académicos, estaba ya un poco cansado de todo esto, sobre todo porque le nació también un interés por el esoterismo, la búsqueda espiritual, también desde muy joven. Y él deja la secundaria, pero al final se convierte en filósofo, se puede considerar en cierta forma filósofo. Arrasa con toda la literatura esotérica que le cae en las manos. Venía de una familia de agricultores y demás, pero él siempre tuvo interés por ese tipo de estudios, ¿no? O sea, tampoco tenía muchas ganas de heredar el oficio de su padre. Y de hecho empezó a viajar por muchos sitios, viajó por la India, por el Asia Central, por todas aquellas tierras, por media Rusia, también buscando escuelas secretas de autoconocimiento. Es que era algo que estaba muy de moda, porque tenemos que pensar que en el siglo XIX también aparece la teosofía de Madame Blavatsky, que de una forma más directa o indirecta también tiene cierta relación, no con el cuarto camino en sí mismo, sino con este tipo de movimientos. Porque si cogemos a Blavatsky, que también habla de órdenes secretas, incluso ella misma forma también la teosofía, forma este movimiento que aún continúa. Y también pensamos en personajes viajeros como Alexandra David Neal, que fue una mujer que fue la primera que entró en la ciudad prohibida del Tíbet y entonces allí también parece ser que encontró templos secretos con conocimientos impresionantes y demás, y además el orientalismo estaba tan de moda. Entonces todos estaban buscando esas órdenes secretas, buscando un conocimiento superior que no se encontraba en la filosofía, que no se encontraba en las religiones habituales, y entonces ya vemos aquí como una especie de pauta, ¿no? O sea, Gurdjieff por un lado buscando los lugares secretos donde podía encontrar el conocimiento. Ouspensky lo mismo. Y luego cuando hablemos también de Moraviev, no es exactamente igual porque él da luz a toda esta historia. O sea, le quita el exotismo, ¿no? Pero todo esto existía, y había muchísimos viajeros, era una época de expansión, de descubrimiento y demás. Entonces Ouspensky también nace en ese contexto. Y entonces como periodista empieza a trabajar por algunos periódicos y demás, y empieza a viajar y buscar ese conocimiento. Antes de conocer a Gurdjieff, que lo conoce de 1914, si no me equivoco ahora, él ya había escrito algunos libros relacionados en parte con la teosofía y con la filosofía en general, porque él conocía todo eso. Entonces hay un libro que es recomendable, es denso, pero recomendable, que es el Tertium Organum, que era como intentar revolucionar el conocimiento del organum, del organon, que era como el canon que había escrito Aristóteles en su momento, y también, si no recuerdo mal, Francis Bacon. ¿No? Diferentes filósofos, pues él quería hacer como una nueva revolución que consideraba necesaria en el conocimiento. Entonces habla de todo, habla de física, de ciencia, de filosofía, de teosofía, de esoterismo y demás. Es un libro muy amplio y largo de leer en el sentido de por lo denso, ¿no? Que hay que pensar casi cada frase que está hablando. Entonces él tenía una gran inquietud y tenía mucho talento, Ouspensky. Y eso sí, él estaba buscando, como él mismo decía, los hechos. Él buscaba lo milagroso. Él buscaba lo milagroso, buscaba lo extraordinario, lo que iba más allá de ese conocimiento que no le estaba convenciendo. Entonces, resulta que unos discípulos de Gurdjieff, que parece ser que conocían algo de Ouspensky, a lo mejor habían visto algunos de los artículos de sus viajes y sabían del libro que había publicado, parece ser que Gurdjieff le interesó a Ouspensky y fue como mutuo, porque Ouspensky también se interesó por Gurdjieff. Porque él en Rusia, Gurdjieff, pues preparaba estos danzas sagradas en teatros y demás, y al final pues se reunieron. Entonces se reunieron en unas circunstancias bastante curiosas, en medio de un bar, con mucho griterío y demás, tenía que prestar mucha atención a Ouspensky, y él siempre Gurdjieff siempre con unas formas extrañas de vestir, y bueno. Entonces, él era muy extravagante en eso porque le gustaba y así creaba esa atmósfera hipnótica de la que estamos hablando. Entonces, aquí hay otro factor importante. Porque si por un lado en esta hipnosis lo que estamos haciendo es, como hipnotizadores, es preparar un ambiente, tiene que haber otro factor muy importante, que haya predisposición por parte del que va a ser hipnotizado. Si no hay predisposición, no hay hipnosis, eso es imposible, tiene que haber predisposición. Y Ouspensky, abierto, aunque fuese una persona bastante crítica con muchas cosas, ¿no? Y lo que pasa es que él también se lo creía mucho eso, de que era muy crítico, pero estaba abierto a la búsqueda de lo milagroso. Y ahí fue cuando se entabla el contacto con... Lo que sí que parece cierto, ¿no?, es que en el libro de Fragmentos de una enseñanza desconocida
donde se relata bastante cuál es pues toda la relación que tienen Gurdjieff y Uspensky. Al principio, pues Uspensky mantiene bastante lo que es la prudencia con el contacto con él, pero poco a poco Gurdjieff se lo va ganando, dándole un conocimiento en contagotas, dando esos aires de misterioso, y pues poco a poco también sorprendiéndole mucho con algunas respuestas en momentos en que él realmente ya no se espera, y teniendo mucho en cuenta lo que es el ambiente siempre, ¿no? Esa era su forma de transmitir o de convencer a sus alumnos al principio, entiendo yo, ¿no? Yo creo que también, que él tenía, lo dicho, él tenía un carácter muy fuerte y una forma muy penetrante de tratar con los demás, y entonces esto envolvía a cualquiera que no tuviese un mínimo de voluntad, sobre todo si estabas abierto al personaje. Como impresionaba tanto, de hecho Uspensky lo que dice es que había encontrado el conocimiento que no había encontrado en ningún sitio. Lo que pasa es que aquí ya está la historia, porque creo que es incluso al principio del libro de En busca de lo milagroso. Este libro, aprovecho para comentarlo, es un libro que está bastante bien. El libro de En busca de lo milagroso es un libro escrito por Uspensky, pero es a modo como de reportaje a la antigua usanza, como una especie de reportaje de viajes, en cierta manera, donde se mezcla la opinión personal del autor con lo que iba viviendo, y también con la enseñanza, en este caso, con la enseñanza que le estaba dando Gurdjieff. Incluso el mismo Gurdjieff dijo que era un buen libro, ¿no? Que explicaba muy bien el sistema del Cuarto Camino tal y como lo había enseñado. Entonces en este libro va hablando sobre todas estas pequeñas anécdotas que iba viviendo, pero aquí ya podemos empezar a extraer diferentes cosas. Lo que tiene interesante, al que le interesa a nivel histórico la figura de Gurdjieff, este libro es importante. Pero luego, por otro lado, en cuanto a enseñanza, hay algunos comentarios sobre la psicología que están también bastante interesantes, pero es de forma sesgada, que luego esto, Boris Moraviev, ya lo tocamos luego, pues ya también habla muy claramente sobre estos errores y esta enseñanza, donde están las carencias. La cuestión es que Uspensky se mete, como decías, al principio es prudente, porque no sabe de qué va a ir la historia, pero al final se mete. Pero es que ya al principio del libro de Fragmentos de una enseñanza desconocida, porque hay como dos títulos, a veces se encuentra como En busca de lo milagroso y otras veces como Fragmentos de una enseñanza desconocida, a veces se intercambian el título y subtítulo. Se suele conocer mucho, al menos en español, se suele conocer como Fragmentos de una enseñanza desconocida, y de hecho el título es clavado, porque son fragmentos de una enseñanza desconocida. Lo que pasa es que luego vemos que la enseñanza completa posiblemente está en otra parte. Bien, la cuestión es que, lo que comentaba, Uspensky al principio de este libro relata una conversación con Gurdjieff en el que le pregunta cuál es el origen de este conocimiento, porque Uspensky se había percatado de que había cosas de la doctrina cristiana. Y entonces Gurdjieff le contesta que sí, que es el ABC de la enseñanza. Lo que pasa es que mucha gente que no lo entiende. Y entonces le pregunta, bueno, pero usted ¿de dónde le ha aprendido todo esto? ¿De dónde lo ha sacado? Y Gurdjieff dice, quizá lo he robado. No sé si quizá era parte de su extravagancia, porque el conocimiento no se puede robar, pero la cuestión es que nunca fue claro con las fuentes del conocimiento, nunca fue claro, porque le preguntaron varias veces a lo largo de toda su vida a discípulos, y varias personas le preguntaron de este conocimiento de dónde viene, y nunca fue claro al respecto, nunca. Aquí realmente creo que es muy importante de retener, y sobre todo después para también entender la enseñanza que da Muraviev, cuáles son las consecuencias de no citar las fuentes, ¿no? Al final la consecuencia inmediata es que esa persona se está pues atribuyendo la autoría de un conocimiento que no le pertenece, pero no le pertenece a él ni le pertenece a nadie, ¿no? Porque es ese patrimonio universal del propio mundo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Luego también resulta que, olvidándose de ese detalle, también desvaloriza, ¿no?, las enseñanzas transmitidas por grandes místicos, porque luego ya sí que también vamos a ver por qué a él no se le puede considerar como a un místico. Místico y maestro tradicional tampoco, o sea, en líneas generales, sí, sí. Y al final lo que va engendrando todo eso pues es ese culto, ¿no?, a la personalidad del líder, y cosas pues que es desde realmente la profundidad de las enseñanzas de las diferentes religiones se desaprueba muchísimo, porque este sistema lo que acaba generando es una confusión entre una enseñanza
y el propio mensajero, que son cosas que se tienen que separar. Sí. Porque si no, aquí lo que tenemos es ese culto y esa relación de sometimiento que no nos conduce ni a la búsqueda espiritual ni nos puede aportar en ningún sentido pues ni una sistemática ni una dialéctica adecuada para nosotros desarrollar pues estas potencialidades que tenemos a nivel interno. De hecho, ahora que has abierto este tema, es que ahora vamos a ver esa línea, esa forma con algunos ejemplos. Una de las cosas que decía Gurdjieff, y que también es para que nos salten las alarmas, es que él decía que todo en el universo y en la creación, que todo era material, que incluso Dios mismo era materia, que era material. Y él decía que el conocimiento, que es material, y que por tanto el conocimiento, si se reparte demasiado, entonces hay demasiadas pequeñas porciones de conocimiento, y por tanto nadie tendría como el conocimiento completo. Y eso quiere decir que el conocimiento tendría que estar en un lugar muy concreto, repartido por una serie de personajes, ¿no? Una serie de hombres o mujeres que tuviesen ese conocimiento, con lo cual ella está haciendo proselitismo, y también está dando a entender que él tenía ese conocimiento en gran medida. Y esto ya también para que nos salten las alarmas en este sentido, porque también está recreando esta figura del líder todopoderoso prácticamente, y de hecho es que fue así, porque continuando con este relato, y ahora ya vemos aquí ese personalismo tan fuerte que había en esta línea, en este conocimiento, si lo queremos llamar así, él, cuando ya estalla la guerra mundial, la primera guerra mundial, y luego también ya la revolución bolchevique, porque fue casi todo de seguido, decidió marcharse, que ya era un tanto peligroso, y al final se marcha, y se fue con todo el grupo, Estamos hablando ya que aparecen ya alumnos más importantes, como por ejemplo el matrimonio de Hartmann. Él era músico, el marido, y ella pues también siempre estaba ayudando y demás, y fueron dos personajes importantes dentro de esta historia. Ouspensky había dejado poquito antes el movimiento, porque tal y como explica casi allá al final del libro de Fragmentos de una enseñanza desconocida, él estaba ya en cierta disconformidad con la forma en que estaba tratando el conocimiento Gurdjieff. En gran parte porque él consideraba que con tantas danzas que se estaban haciendo, porque hicieron un retiro durante varios meses en una casa, en un lugar apartado, ellos hacían muchas prácticas, pero estaban mucho las danzas sagradas de por medio y demás, y él consideraba que era como camino del monje. Él lo consideraba de esa manera, y entonces como que ve que no estaba el cuarto camino ahí implícito, y luego aparte varios detalles que empezó a ver que tampoco lo acababan de convencer. Lo que pasa es que claro, él también encontró lo extraordinario, porque él mismo explica un episodio en el que Gurdjieff le habla telepáticamente a Ouspensky, y que Ouspensky estaba alucinando, dice, esto no puede ser. Entonces lo que estamos hablando también aquí de un personaje, Gurdjieff, que también parece ser que desarrolló ciertas capacidades psíquicas, pero aquí hay que recordar, o hay que tener claro que el desarrollar capacidades psíquicas, el desarrollar, como dicen los hindúes, los siddhis, los poderes, no quiere decir que no es un sinónimo de desarrollo espiritual, simplemente es que has desarrollado siddhis, poderes, pero no quiere decir que esté desarrollado espiritualmente. Pero claro, con esa fortaleza que tenía, y encima enseñaba lo milagroso, que era lo que estaba buscando en este caso Ouspensky, pues entonces, pues todos encantados prácticamente. De hecho, la relación con Ouspensky, entre Ouspensky y Gurdjieff nunca terminó. Físicamente se separaron, pero siempre estuvo muy enganchado Ouspensky a Gurdjieff, a su figura. Con lo cual aquí se ve ese resultado de la hipnosis y de ese enganche tan fuerte a la figura. Y cosas incluso que no quería ver, que esto luego también Boris Moraviev, que fue íntimo de Ouspensky, pues lo decía, ¿no? Le comentaba que había cosas que estaban mal en Gurdjieff, que no eran del todo correctas, y lo negaba, siempre negaba la mayor, Ouspensky. Entonces fue curioso. Volviendo al tema del personalismo, que me he desviado un poco, ellos viajan andando desde Rusia y van parando por diferentes países de Europa, pero definitivamente se van a instalar en Francia. Se instalan en Francia. Se instalan en Fontainebleau, en una gran finca, una finca muy grande, muy costosa de mantener también, pero como tenía gente rica también como discípula, pues entonces, bueno, siempre iba saliendo más o menos dinero. Se juntaba mucha gente allí. Y aquí ya vemos esos detalles de personalismo, de cierta tiranía en la que entró Gurdjieff incluso, que ya la tenía un poco de antes, pero aquí ya la marca mucho más. En primer lugar, él mandaba trabajos a todos los discípulos, y lo que hacían era básicamente trabajar para él gratuitamente, es decir, arreglando la casa porque estaba vieja,
trabajando pues haciendo zanjas para luego hacer pues cultivos o trabajar en la granja, en las cocinas, hacer todo tipo de trabajos, pero cuando alguno se quejaba les pegaba una grandísima bronca porque lo que hacía Gurdjieff realmente era tratar a la gran mayoría de discípulos, por no decir a todos, como si fuesen basura. Esto era algo que fue muy marcado en ese sentido. Pero claro, cuando uno está hipnotizado, cuando uno se cree tanto a su líder, justifica cualquier acto del líder, porque siempre había una enseñanza secreta detrás, siempre había algo detrás de lo que aprender, y una de las cosas que tiene el autoconocimiento, que esto es algo que también se hacía en la India, que seguramente lo copió Gurdjieff de algunas líneas que hacían algo un poco parecido, pero claro, si tú no eres un auténtico maestro y te excedes en eso, te conviertes en un tirano. Y una de las cosas muy importantes en el conocimiento es también que haya un mínimo de dignidad humana. No estamos aquí hablando de ser happy flowers tampoco, ni pensamiento positivo ni ese tipo de cosas, que ya sabemos que no tienen ninguna connotación espiritual, pero sí que es cierto que la dignidad es mínima. Es decir, el trato digno hacia los demás, aquí además, ya sabes, aquí trabajamos con la solidaridad, con el desarrollar la capacidad de ayudar a los otros, de asistirlos en lo que sea necesario, y cuando tienes el papel de maestro, tienes gente bajo tu responsabilidad, esto es fundamental para que se pueda desarrollar en conjunto algo espiritualmente sólido y que pueda tener incluso luego una continuidad sólida también. Entonces esto no lo encontramos. Hemos hablado también antes, si no te importa, si te parece, comentamos lo de la energía sexual y todo esto. Bueno, yo simplemente quería aportar aquí que al final, si la figura del maestro debe de representar pues la sabiduría entendida como el camino hacia la integración de los valores, ¿no? de lo consciente. Sí, del despertar. Claro, sí. Claro, ese trato, ese tipo de trato pues más tiránico, ¿no? que tenía él con sus alumnos, se desvía mucho de esa línea. Y esto es importante que quede muy claro y muy reforzado, porque luego también lo que sucede es que como él u otros también que han copiado un poco su modelo, se heredó, exactamente, se heredó. Sí. Desarrollan unos contenidos a nivel conceptual que pueden estar muy bien justificados y que pueden tener un nivel de comprensión profundo, se desarrolla este tipo de enseñanza, pero bajo un sistema que desde una perspectiva de integridad no podemos considerar nunca como válido, ¿no? Entonces es importante separar una cosa de la otra, porque hay mucho peligro en relacionar luego o realizar correspondencias a nivel conceptual con ciertos místicos y con figuras como la suya, que realmente pues nada tiene que ver una cosa pues con la otra, ¿no? Simplemente quería aportar un poco esa reflexión. Estamos haciendo, comentar también que estamos haciendo una crítica de muchas cosas que hizo Gurdjieff, pero tampoco estamos, también me gustaría remarcar que no estamos diciendo que fuese en ese sentido ni mala persona, ni que fuese malintencionada. Posiblemente él tenía una parte de conocimiento, él quizá no tenía malas intenciones y quería hacer también un bien en la medida en que él concebía lo que era bien, y no es que fuese una mala persona que intentaba manipular a todo el mundo para su propio beneficio. Tampoco queremos demonizar tanto a la figura, pero hay que contar la realidad de los hechos. Es que es así, él creó un personalismo muy grande y de hecho es como si él fuese el que tenía el conocimiento. Y al hilo de todo esto, retomando, ¿no? Él, por ejemplo, ya desde muy joven, y en sus mismos libros lo explica, él tuvo problemas con el alcohol, con lo que conlleva también a nivel psicológico, ¿no? Cuando estamos hablando de que queremos estar despiertos y el alcohol es dormidez, y de hecho Gurdjieff a lo largo de su vida tuvo 3 o 4 grandes accidentes de coche, en el que, bueno, uno ya prácticamente casi se lo lleva a la tumba, y fue a causa del alcohol, que de hecho ya esto es lo que se comentaba, que él cuando viajaba a París, porque también estuvieron viviendo en París, cuando estaba en París se le podía encontrar fácilmente en una tasca borracho hablando con los del bar, por ejemplo. Esto es algo que sucedía realmente, hasta el punto de que él tenía como costumbre, cuando estaban en su castillo, en su finca y en Francia, lo que hacían era hacer lo que llamaban la cata de los idiotas.
decía que idiota no era una palabra que era como un insulto, sino que era como alguien que era libre, que era como un gran maestro, un gran despierto. Por ejemplo, a Jesús era como el gran idiota de los idiotas, pero siempre lo decía en un sentido positivo. ¿Pero qué consistía la cata de los idiotas? Pues él había estipulado varios grados de tipos de idiotas, que era como si fuesen diferentes tipos de iniciados o grados de iniciación, y por cada grado de iniciación, por cada grado de idiota, hacían un brindis. Si estamos hablando de 18, 20 o 22 brindis, que aproximadamente era eso, imaginemos cómo terminaban las noches con Gurdjieff. Pero aquí había una trampa, porque él montaba las grandes cenas de este tipo y a lo mejor había gente que estaba cansada porque había trabajado todo el día en la finca, quería retirarse y al día siguiente tenía que volver otra vez a trabajar. Gurdjieff decía que eran unos cobardes, que no se atrevían, y además siempre daba a entender que en ese momento era cuando se iba a dar el auténtico conocimiento. Y esto fue algo que siempre está presente en la figura de Gurdjieff, porque me gustaría también comentar algo respecto al trato con las mujeres. Gurdjieff estaba casado, además que era una persona que estaba relacionada con la corona, con el zar de Rusia en aquella época y demás. Se casa con una mujer con la que, bueno, luego estuvo en Francia y todo, pero se le conocen varios hijos bastardos. Él tenía relaciones sexuales con sus discípulas, que no es algo solo de él, que esto es algo que desgraciadamente se repite mucho a lo largo de la historia, y una de las cosas que hacía Gurdjieff, y creo que hay que decirlo tal como es, cuando una mujer, una discípula, se acostaba con Gurdjieff también lo que daba a entender en cierta forma que le iba a dar un conocimiento más secreto todavía. Entonces era como una especie de estrategia que tenía de alguna manera, y por tanto las alumnas que estaban, digamos, embobadas, igual que los alumnos, estaban embobadas con la figura de Gurdjieff, pues claro, si te rechazaba quiere decir que no aceptaba ni siquiera darte el conocimiento. Pero si podías entrar a su camarote, si podías entrar a sus aposentos y pasar la noche con él, quiere decir entonces que eras más aceptada dentro de su círculo, y que por tanto te va a dar un conocimiento más profundo, y que tú eras bien considerada entonces. Entonces esto fue algo que pasó habitualmente, y hay varios episodios que podemos encontrar en los libros. De hecho, esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en este libro que escribió alguien que no estuvo del todo cerca de la figura de Gurdjieff, o sea, estuvo de pequeño viviendo en Francia por los padres y demás, que es un librito que es de Peter Fritz, o Fritz Peters, que se llama Recordando a Gurdjieff, y habla de este tipo de anécdotas, de prácticamente montar una orgía cuando viaja a Estados Unidos, todo ese tipo de cosas. Entonces esto era algo que desgraciadamente pues estaba presente también en estos círculos. Entonces, claro, eso también llevó a que tuviese hijos ilegítimos, varios, ¿no? Por ahí, bastardos. Por otro lado, volviendo a la figura de Uspensky, él se instala en Inglaterra. Estamos hablando ahora de los años 20 ya, porque también pasaron una época en Constantinopla, en Turquía, pero luego ya se instalan definitivamente en Francia, y el otro Uspensky se va a Inglaterra. Entonces él sigue dando sus clases y demás, cada vez tiene más discrepancias con muchas cosas de Gurdjieff, pero lo dicho, seguía enganchado. Y aquí entra la tercera figura de la que queríamos hablar, que es la de Boris Moraviev, que cuando quieras pues lo comentamos, o si quieres comentar algo más antes, o como sé que estamos hablando de muchas cosas, abriendo muchas puertas, reconduce para que quede todo patente que se dice. Simplemente que reforzar un poco lo que se acaba de decir, ¿no? Que es más la idea que tenía él de entender el liderazgo o la figura de maestro, y el trato hacia sus alumnos, lo que aquí reprobamos, pero su enseñanza, para aquellos que se digan a sí mismos pues que tienen una búsqueda espiritual, es un contenido que puede estudiarse y que puede tenerse en cuenta para profundizar en las comprensiones. Entonces, lo que sí que es verdad es que, para tomar otra referencia, un gran clásico, ¿no?, que es que aquí, por ejemplo, tenemos la figura de Platón. Para poder entender cuál es el sentido que le da al liderazgo Platón, podemos utilizar los textos de Gorgias o el banquete, y se me ocurre ahora un poco la parábola del barco, ¿vale? Para ver un poco
cuál es el sentido que le da al liderazgo Platón, porque ahora cuando buscamos un poco sobre liderazgo y tal, nos pueden salir también figuras como Ernest Shackleton, que, bueno, pues toda su historia tiene su importancia y la enseñanza que se transmite es muy válida, pero aquí lo que pues también buscamos un poco es citar a los grandes, ¿no? Y Platón pues lo consideramos uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, en la parábola del barco, lo que sucede es que, bueno, es una especie de construcción, ¿no? Que se utiliza para que podamos entender cuál es realmente las cualidades que debe tener un buen líder. Y una de lo que nos dice Platón en esa parábola es que el primer requisito es no querer serlo. Claro, entonces cuando tú no quieres ser líder, únicamente dependes del reconocimiento, ¿no? del entorno, de tus cualidades, y en ese momento es en el cual tú asumes la responsabilidad que se deposita en ti, pero que tú en ningún momento decides ni tienes esa ambición ni esa ostentación en ocupar ese cargo. En esa parábola lo que sucede es que, bueno, pues están ahí en un barco y hay un amotinamiento, porque en ese barco se queda a la deriva y tal y cual, ¿no? Entonces, en ese momento, en ese amotinamiento, se tiene que decidir cuál es la persona más válida, ¿no? para reconducir esa situación. Entonces se tiene que elegir un nuevo líder. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que hay pues unos candidatos, se presentan, se discuten, seguramente el que va a salir como nuevo capitán sea el más fuerte, ¿no? Pues estaremos de acuerdo que en esa situación no sería el más válido, y lo que nos dice aquí Platón es que seguramente el más válido estaría sentado sin participar, ¿no? de esa pelea y mirando hacia las estrellas. ¿Por qué? Porque las estrellas, el conocimiento del cosmos es lo que guiaría, ¿no? a esa tripulación hacia una isla, o podría de alguna forma pues hacer más probable que tuvieran éxito en esa búsqueda de tierra firme para poder salvarse. Pero aquí lo que sucede es que este reconocimiento, no lo va a recibir esa persona. ¿Por qué? Pues por un tema también pues de falta de atención, ¿no? Porque lo que tenemos ahí es que hay una serie de arquetipos, ¿no? de liderazgo, y todos nos vemos pues un poco en esa situación pues sometidos a ellos. Aquí también sirve lo que entiende Gurdjieff, ¿no? por liderazgo, para contraponerlo, porque en ningún caso podemos entender que el líder espiritual tenga que ser la persona con más capacidad, ¿no? de someter a sus alumnos. Todo lo contrario, tiene que ser la persona con más capacidad para guiarlos, ¿no? Entonces, pues simplemente quería hacer esta aportación, y ahora, si te parece, lo que podemos es empezar a hablar ya sobre la figura de Boris Muraviev, sí, la relación que tuvo con Uspensky, y al final pues toda su enseñanza y las diferencias que hay sobre su enseñanza y sobre la de Gurdjieff en el Cuarto Camino. Sí, antes de comentar esto, al hilo de lo que antes has mencionado sobre el tema del liderazgo o sobre Platón, ¿no? Sobre quién sería el mejor de los líderes o el que llevase hacia adelante la comunidad en cuestión, justamente Boris Muraviev, él dice que desde abajo se puede ver a este líder o a este maestro como un maestro, pero es que desde lo alto es un siervo, es un asistente, y es lo que se entiende en la tradición en líneas generales, que todos somos siervos de la divinidad, y en ciertos niveles de iniciación elevados es cuando se da ya la enseñanza, se puede dar la enseñanza. Esto es lo que se postula en varias partes de la tradición. Y de hecho Muraviev, una de las cosas por las que no es demasiado conocido, yo creo que precisamente es esto, ¿no? Que no quiso ser conocido. Es decir, era algo que no buscaba, él simplemente era un buscador del conocimiento y se allegaba a aquellas personas que estaban buscando. Boris Muraviev nace también en Rusia, como ya el nombre ya no da a equívoco. Nace a finales del siglo XIX, en 1890, él viene de familia noble y militar.
Y en aquella época ya sabemos que si nacías en una familia noble y militar, estamos hablando incluso de abuelos y de tíos abuelos y diferentes personajes, incluido su padre. De hecho, él prácticamente ya nace en una especie de ciudad militar, prácticamente, casi en un cuartel. Y entonces él estuvo trabajando como militar durante bastantes años, prácticamente hasta los 30 aproximadamente. Entonces, él incluso llegó a tener puestos de poder. Él estuvo dentro del gabinete de Kerensky, que fue uno de los grandes revolucionarios de la revolución bolchevique. Y entonces él siempre estuvo en esos conflictos en aquella época, cuando la revolución bolchevique, Primera Guerra Mundial, él estuvo sobre todo en el Mar Negro. Él estaba en la armada, en las flotas del Mar Negro, en puestos de bastante relevancia. Lo que pasa es que él desde muy joven, otra vez vemos aquí ese patrón que se repite, desde muy joven tiene búsqueda espiritual. Y esto sucede en muchas personas generalmente. El anhelo espiritual ya un poco también va con la persona. Es decir, que quizás ya desde muy niños o adolescentes no sabemos muy bien, pero la vida que creemos que la vida es otra cosa más allá de lo evidente, ¿no? Del formar una familia o del estudiar, o de estar con las amistades, que no es que tengamos que dejar todo eso, pero sabemos que la vida es algo más que todo eso. Entonces empezamos a buscar. Y resulta que Moraviev tiene tuvo un tío abuelo que no conoció, pero del que sí que tuvo referencias, que era Andrei Moraviev, que era una persona que también había sido militar, pero de muy joven opositó para ser funcionario de asuntos exteriores, y entonces estuvo viajando muchísimo. No le interesaba mucho el mundo militar, y por tanto empezó a viajar, pues estuvo medio mundo prácticamente, sobre todo Europa, ¿no? Egipto, también el norte de África, estuvo en Egipto, estuvo también por Alejandría, lo dicho, por Europa, Francia, luego también está por Oriente Medio, y él era una persona, Andrei Moraviev era una persona con anhelo espiritual. Y parece ser que empezó a rastrear las huellas de la tradición más antigua o más universal, es un conocimiento más profundo, y fue rastreando en varios lugares, lugares incluso que se repiten con algunos de los relatos de Gurdjieff también, ¿no? Por ejemplo, la zona de Kars, que es una zona que está en Turquía, entre Rusia y Turquía aproximadamente, está en Turquía, y ahí se encuentra una ciudad que se llama Ani, que le llaman la ciudad de las 1001 iglesias, donde había un montón de monasterios e iglesias, pero muchísimas, y ya podemos imaginar ahí también lo que se podía trabajar. Y entonces él empezó, junto a discípulos suyos, empezó a trabajar mucho este conocimiento. Andrei Moraviev también viaja al monte Athos, que es el núcleo, el corazón de la tradición ortodoxa oriental, cristiana. Recordemos que la tradición ortodoxa posiblemente es donde se encuentra en gran parte el conocimiento más cercano al cristianismo primitivo, que era más esotérico, donde se habla, por ejemplo, en lugar de buscar la salvación a través del cura, como en el catolicismo, o la salvación a través únicamente de la figura de Jesús como algo externo, en el cristianismo ortodoxo se habla de alcanzar la teosis, que es decir, convertirse uno mismo en Dios o en parte de lo divino, que implica todo un trabajo interior. Ya nos podemos hacer una idea. Y de hecho, Andrei Moraviev incluso llega a levantar un monasterio en el monte Athos, que luego tuvo su importancia, el monasterio de San Andrés, y fue una persona pues que estuvo también dentro de todos esos círculos también de la ortodoxia. Entonces luego tuvo continuadores de esa búsqueda del conocimiento en varios lugares, hasta que Boris Moraviev toma el testigo, ya de un poco más mayor. Cuando llega Lenin al poder, que llega ya pues cuando la revolución bolchevique ya está por terminarse, y llega ya la paz de Brest, que es esta paz entre los diferentes países que estaban en guerra y demás. En ese momento es cuando deja las armas Moraviev, deja el militarismo, porque él se quería meter a estudiar la arqueología, que también le interesaba, la historia también le interesaba bastante, sobre todo la de su país, y sobre todo el estudio esotérico. Y entonces continúan con la labor de su tío, y de hecho podríamos decir que en gran parte la supera, porque él encontró o fue trabajando un conocimiento más completo. Y con estas búsquedas él va a Constantinopla y conoce a Uspensky hacia el 1920-21, y a partir de Uspensky conoce a Gurdjieff. Y es ahí cuando empieza una gran amistad con Uspensky, y de hecho en la publicación, bueno, quizá la publicación no, pero la forma en que conocemos fragmentos de una enseñanza desconocida, en una parte importante se debe a Moraviev, porque durante muchos años estuvo ayudando Moraviev
a corregir y a hacer un buen trabajo también de traducción al francés de esta obra. Y entonces tuvo muchas reuniones y se veía muy a menudo Ouspensky y Moraviev, también con una condesa, Madame de Roche, que también estaba por ahí, le ayudaba con las traducciones. De hecho, aquí entonces empieza otro correlato a lo de lo que estamos hablando, porque aquí vamos a hablar de los orígenes de este conocimiento del Cuarto Camino, pero sobre todo completos. Moraviev, en sus búsquedas, tuvo también varios contactos con Gurdjieff, pero como él no estaba predispuesto a dejarse arrastrar por su figura, porque no estaba predispuesto a su hipnosis, él básicamente lo que dice literalmente es que era un vividor. Hay que decir que muchos seguidores del Cuarto Camino actual aún, todavía, la figura de Moraviev no quieren ni oírla, no gusta, pero por esto que sucede con el seguidismo de los seguidores, valga la redundancia, hacia una figura concreta, que todo lo que se salga del canon de esa figura no vale para nada, y no solamente está en Gurdjieff, está en muchas otras partes. Y entonces Moraviev hace un análisis que no vamos a decir que sea objetivo absolutamente, pero es un análisis muy interesante. Aprovecho para comentar que en todos estos años que estamos comentando, década de los 20, 30 y 40, que es la máxima actividad de Gurdjieff a un nivel, digamos, más reconocido mundialmente, porque incluso tuvo influencia en Estados Unidos, aquí es cuando también empiezan a salir relatos o de forma póstuma se publicarán más tarde sobre estas vivencias en París, en Francia, pues por ejemplo con libros de Bennett, que fue una de las figuras importantes, había también sido alumno de Ouspensky en Londres, Horace, que también estaba también por Londres y tenía incluso un editorial y todo esto, y explican todos sus testimonios en varios libros. De hecho, Horace, que era inglés, pues se va a Estados Unidos para abrir el campo del Cuarto Camino en Estados Unidos, y de hecho lo consiguió, estuvo allí 7 años. Entonces hay muchas figuras, y luego también está la sucesora de Gurdjieff, que ya sería más tarde, cuando ya fallece él, que es Madame de Jeanne de Salzmann, que fue pues también una gran bailarina, hacía las danzas sagradas, pero bueno, fue una continuadora. Comento esto porque así ya podemos ver un poquito algunos de los personajes. Pero volviendo a Moraviev, él había buscado el conocimiento, había rastreado en diferentes lugares, pero sobre todo lo que se fue percatando es que si estudiaba sobre todo, por ejemplo, la Filocalia, que es este conjunto de libros recopilado en el siglo XIX, se recopiló estos libros por Nicodemo la Giorita, que era del Monte Athos, del cristianismo ortodoxo, y la Filocalia no es otra cosa que un gran compendio muy amplio de todos los padres del desierto, desde los primeros siglos del cristianismo hasta prácticamente ya el siglo XVIII-XIX, de donde se habla de todo tipo de conocimiento psicológico, de la oración, del trabajo, de las liturgias, se habla de todo el conocimiento más completo que podamos abarcar del cristianismo. Es una obra muy interesante, no está completamente traducida al castellano, al menos que yo sepa, pero es muy interesante tenerla en cuenta. De hecho, en YouTube tenemos una reseña para recomendarla, un librito que es muy interesante, que habla de la oración de Jesús, el Kyrie eleison famoso, ¿no? Señor, ten piedad, que es una oración mántrica prácticamente que repiten constantemente estos monjes para desarrollarse, ¿no?, internamente y relacionarse con lo divino. Entonces, Moraviev estudia todo esto, seguramente está en el Monte Athos, porque tampoco dice dónde estuvo, pero no sabemos tampoco exactamente ubicarlo en algunos lugares. Pero la cuestión es que sigue estudiando, también estudia las culturas preeslavas de esa zona del Cáucaso de Asia Central, porque cuando se fusionan con el cristianismo parece ser que el cristianismo primitivo también absorbe de ahí esos conocimientos, que fue lo que hizo el cristianismo en gran medida, igual que los árabes. Y entonces él va recopilando y va estudia mucho la figura de Clemente de Alejandría, que es uno de los primeros filósofos místicos, maestros importantes dentro de los primeros siglos del cristianismo. Tiene una obra muy extensa, como por ejemplo los Estrómatos, que es una obra muy interesante, que habla de la gnosis, el conocimiento esencial de todas las tradiciones y del ser humano. Y entonces a partir de ahí pues se convierte en un personaje que Moraviev, una persona que empieza a darle más forma a este conocimiento. ¿Darle forma en qué sentido? Pues que él sabía la fuente de este conocimiento del Cuarto Camino, que no era cosa de Gurdjieff, que no se lo había inventado él y que él no era ni mucho menos un maestro. Entonces Moraviev lo que hace es, ya más tarde, ya había fallecido Gurdjieff y Ouspensky,
lo que hace es escribir 3 obras, que son sus obras maestras, que son la Gnosis, comentarios y explicaciones sobre el cristianismo exotérico de la tradición ortodoxa oriental. Entonces, en 3 tomos profundizan en el conocimiento de este cristianismo más esotérico, más profundo, y entonces nos presenta algo que no es nada exótico, sino que constantemente vamos a ver referencias bíblicas, referencias de la Filocalia, incluso algunas referencias a veces de la India, hay referencias de todo tipo, también de Clemente de Alejandría. Entonces tiene varias referencias. Entonces es un trabajo hermenéutico y un trabajo del conocimiento muy interesante, muy interesante. De hecho, nosotros aquí lo tenemos como un referente realmente, ¿no? Que aquí diciendo esto puede ser, bueno, claro, es que como es un referente, entonces Boris Moraviev sí, pero Gurdjieff no se trata de eso. Yo lo que invito sobre todo es a que se lean todos estos libros, que se estudien bien sus figuras y a partir de que cada uno discierna. Lo que sí que es cierto es que encontramos partes que sí que es cierto que son fragmentos de una enseñanza desconocida, y aquí vamos con el título porque es muy interesante esto. Moraviev convenció a Ouspensky de que no publicase ese libro porque el conocimiento estaba incompleto. Había varias cosas que estaban incompletas y torcidas. Y Ouspensky al final cedió y dijo que no lo publicaba. El libro de fragmentos de una enseñanza desconocida se publica en 1949 o 50, 2 o 3 años después de que muriese Ouspensky, porque él en vida no quería publicarlo, tenía un cajón el libro. Entonces al final se publicó. Y por eso también escribió Moraviev un artículo muy extenso sobre Gurdjieff Ouspensky, fragmentos de una enseñanza desconocida, donde explica su experiencia con Gurdjieff, con su amigo que fue íntimo Ouspensky, y de cómo Ouspensky no cedía nunca en muchas cosas sobre Gurdjieff, como si no quería ver la realidad sobre el personaje. Y luego también habla de esos errores, ¿no? Ya son errores que entran dentro ya de lo que es el sistema en sí mismo, pero lo que sí que podemos decir es que, por ejemplo, para no entrar quizá tanto en detalle para que no sea tan denso, pero por ejemplo, una de las cosas importantes de este conocimiento es hablar de los niveles de cosmos. Ya que estamos hablando de rusos también, pues imaginemos una matriushka, ¿no? La muñeca que tiene dentro, ¿no? Tal. Pues se entiende el universo también formado de esa manera, como que, por ejemplo, pues el universo entero, que lo comprende todo, ¿no? Con sus galaxias, sistemas planetarios, soles y planetas y demás. Luego ya las galaxias, que comprenden sistemas solares, soles, planetas y demás, así bajando hasta llegar al mismo ser humano o al planeta. Pues esto es una parte que explica aproximadamente Gurdjieff. Pero luego si leemos la obra de Moraviev nos encontramos de que, aparte de eso, luego es que se llama la gran octava o el rayo de la creación, también se le puede llamar. En Moraviev nos encontramos con un análisis más profundo porque hay más octavas que nos explican más detalladamente los fines del ser humano dentro del cosmos y de cómo trabajar en esos ambientes y qué tipo de energías hay y muchas cosas más. Sobre el tema de la psicología también hay otro tipo de profundizaciones que también vale la pena tener en cuenta. Entonces todo está mucho más sistematizado, se puede discernir mejor y no son cosas sueltas. Porque una de las cosas que también sucede con el trabajo de Gurdjieff o con lo que hizo fue que decía cosas que luego se desdecía. O sea, hay como contradicciones. Con esto de los niveles de mundos, esto lo relata Ouspensky, que un día dijo que un nivel de cosmos, ahí estaba el ser humano, pero los discípulos se lo discutieron y entonces al final cedió en que fuese en otro sitio. Si un sistema es sólido y tiene una validez, no quiere decir que no tenga que cambiar, pero si tiene una solidez en cuanto a argumentación y a cuanto comprensión y profundidad, en todo caso vas a argumentar de una manera porque es sólido, porque es argumentable, porque tiene una validez. Se puede cambiar igualmente, ¿por qué? Porque los que trabajan todo eso pueden profundizar y continuar, pero si vemos constantemente de contradicciones, que esto es algo que también aparentemente surge en Gurdjieff, también está ahí presente. En cuanto a Moraviev, él, después de también varios viajes, porque le toca también la Segunda Guerra Mundial, estuvo preso por los nazis, logró escapar, al final se instala en Suiza. Él en Suiza, que por cierto tuvo una sola mujer y estuvo siempre con la misma, que la conoció, si no recuerdo mal, en Bélgica o Francia, y estuvieron en Suiza al final. Entonces se instalan en Suiza y este conocimiento de la gnosis de Moraviev, que ahora sí que lo explicamos un poco mejor en qué consiste, él incluso llegó a darlo como una cátedra, como un curso en la Universidad de Ginebra.
y incluso llegó a llevarse algunos premios por cómo estaba explicado este conocimiento y demás. Entonces, bueno, pues tuvo su relevancia en su momento. Luego ya se olvidó, ¿no? Pero... Entonces, ¿en qué consiste la enseñanza de Muraviev? Y sobre todo, ¿cuáles son aquellas cosas en las que se diferencia en cuanto a contenido también? No ya tocando el tema de la forma de transmisión, porque esto ya se ha abordado de forma suficiente. Sí, sí. Entonces, para que quede claro cuáles son las diferencias entre el cuarto camino planteado por Gurdjieff y cuál es la enseñanza de Muraviev, yo creo que es interesante que abordemos pues un poco esta cuestión y que quede claro realmente cuáles son los fundamentos de esta enseñanza y cuál es el sistema de trabajo también que plantea Muraviev. En primer lugar, el objetivo. Porque aunque Gurdjieff sí que habla de que el ser humano está dormido y que tiene que despertar, hay una cosa que no trabaja. Y es con hablar de los objetivos más claramente. Porque incluso hay algunas partes de los libros en el que él dice que este conocimiento te puede llevar a que encuentres tu propio objetivo, sea cual sea. Con lo cual está abriendo la puerta también hacia otras partes que pueden ser más oscuras, siempre que sea para beneficio propio. De ahí podemos ver la hipnosis las prácticas de hipnosis que hacía él. Entonces, aquí no, aquí de lo que se habla en la gnosis de Muraviev es, en los términos cristianos, pero que lo vamos a explicar, encontrar la salvación. El desarrollo total del alma, el despertar total de la conciencia, pero que termina en la salvación, tal y como se entiende en el cristianismo, pero que también se puede hablar de la iluminación budista o de la teosis del cristianismo mismo, también primitivo o más ortodoxo, es decir, de allegarse a lo más espiritual en interrelación con lo divino, cosa que en Gurdjieff tampoco está de forma muy clara, porque Gurdjieff, al ser tan materialista y pensar más en lo puramente humano, se está olvidando de la interrelación con lo divino. Y aquí hay un error de concepción en ese sentido, porque, por ejemplo, cuando se habla del recuerdo de sí, que es algo que también aquí hablamos bastante, también en algunos podcasts hemos hablado de eso, cuando hablamos del recuerdo de sí, Ouspensky, cuando lo explica, lo está explicando como una especie de ejercicio de observación hacia afuera y hacia adentro, es decir, de la propia psicología y de cómo estás viviendo lo que percibes o lo que estás experimentando en ese momento. Y eso no es el recuerdo de sí, eso es una práctica de atención, puede serlo, una práctica de observación en sí mismo, incluso, bueno, autoobservación no del todo. Pero cuando estamos hablando del recuerdo de sí, realmente, y más o menos lo da a entender así también Muraviev, es que uno recuerda, se ubica realmente en lo que es ontológicamente, en la conciencia, en el ser, en la parte divina que uno es, como chispa devenida de lo divino, y por tanto ahí empezamos a interrelacionarnos de forma clara con lo divino. Y esto es un error también que tiene en la diferencia entre uno y otro, o entre un conocimiento y otro, y es que, bueno, no es que sea un conocimiento y otro, cuidado, porque estamos hablando del mismo conocimiento, pero uno sesgado y el otro más completo. En Muraviev se habla más de lo divino, se habla más incluso del desarrollo de las virtudes, en cierta manera, se habla de cómo hay que desarrollar lo superior en nosotros de una forma mucho más clara, aunque también se menciona en Gurdjieff, pero Gurdjieff se dedica únicamente a hablar de la psicología, pero de lo malo que es el ser humano, de lo dormido que está y lo desastre que es, hasta el punto en el que él decía que todos somos basura, o que todo el mundo es basura, porque está dormido. Y eso le daba como justificación, porque como todos somos basura y estamos dormidos, le daba justificación para esas tiranías que luego los otros también justificaban, porque consideraban que les ayudaba. Esto en Muraviev no sucede. En Muraviev de lo que está hablando es precisamente de desarrollar la personalidad al máximo, de crear alma, lo que implica el desarrollo de virtudes, de desarrollo de un trabajo incluso con las propias energías, que esto es otra de las grandes diferencias. En el cuarto camino de Gurdjieff no se habla del trabajo con la sexualidad. Ya hemos hablado de su trato con las mujeres, ya podemos ver a lo mejor por qué. En Muraviev ya no se habla de cuarto camino en sí mismo, se habla del quinto camino, que es el camino del trabajo con la pareja polar, se dice, que es como si fuese la otra mitad de uno, ¿no? Si vamos a Platón o la tradición, ese mito del andrógino, de que estaban separados, pues el que se vuelvan a reunir. Esto sería para otro podcast entero. Pero se habla sobre todo de un trabajo en pareja, de trabajo en la pareja, de compartir la espiritualidad los dos juntos, en una total monogamia, y
se habla de una sublimación de las energías sexuales, de forma muy clara además, en varias partes de los 3 tomos. Se habla, e incluso hay alguna sugerencia práctica, pero el problema es que como Moraviev murió cuando estaba escribiendo un tomo, como una especie de 4º tomo, que era con más aspectos más prácticos, bueno, se quedó en 3 capítulos y entonces, por desgracia, pues no tenemos ese 4º tomo. Hubiese sido muy interesante. Entonces nos encontramos una de las grandes diferencias que es esa, ¿no? Y luego, por otro lado, el tema de las fuentes, que mientras repudia el estudio, Gurdjieff prácticamente repudia el estudio intelectual porque niega prácticamente la filosofía y niega también en gran parte las religiones. Él dice que hay que respetarlas pero estar alejado de ellas. Y todo eso, pues claro, hay una negación muy grande. Hay una negación muy grande de esto, porque las fuentes de Gurdjieff, que esto lo hemos comentado muy por encima, pero por una parte están en el cristianismo ortodoxo, pero por otra parte también hay partes del sufismo que él conoció en sus viajes, conoció algunas partes del sufismo. Él también en algunas partes, quizá de algunos centros, algunos lugares de la India, entonces hay como una especie de mezcla también que hizo él, como, o sea, esto de la hermandad Sarmung seguramente ni existió, porque no hay ninguna prueba ni anterior ni posterior que nos hable de ello exactamente, o sea, es que es todo un poco lioso. Y esta es la diferencia con Moraviev también. Moraviev constantemente, prácticamente cada página te está diciendo en qué versículo bíblico, o en qué parte de la Filocalia, o en qué parte de algún libro sobre el hermetismo incluso, puedes encontrar ese conocimiento. Y luego tienes un pedazo de bibliografía al final de cada tomo, donde puedes encontrar un montón de fuentes que ha utilizado, ¿no? Que recomienda Moraviev en esta bibliografía, pero sinceramente desconozco si él lo puso él, o sea, la añadió él, o esto fue luego por editores de los libros, las traducciones. Porque hay otra figura que es bastante interesante, que es Maurice Nicole, que también fue alumno de Gurdjieff y me parece que de Uspensky, si no me equivoco ahora la verdad es que no me acuerdo. Él era un psicólogo clínico, era también médico y estuvo incluso trabajando con Jung también en su momento. Y tiene varios libros escritos sobre la psicología y lo enfoca desde el 4º camino. Y estos libros incluso lo recomiendan al menos en las obras de Moraviev, pero no sabemos si de forma directa o luego ya otros. Pero nos encontramos con un gran compendio que no únicamente ya son los libros de la gnosis de Moraviev, sino que con toda la bibliografía que te está dando para que tú también sepas las fuentes y sugerencias para que puedas seguir trabajando por tu cuenta. Entonces estas son algunas de las grandes diferencias entre uno y el otro. Aquí también recordemos pues que si realmente tuvo ese contacto con el sufismo, o puede que también con el judaísmo, si realmente lo que está citando es el libro, pues también es una forma, ¿no? Porque recordemos pues que hay esa correspondencia, ¿no?, entre las 3 religiones pues occidentales, donde se fundamentan en parte en la Biblia, ¿no? Entonces, si su tendencia luego, por un tema de contacto, de contexto histórico, fue el conocer más la parte ortodoxa del cristianismo, con los padres del desierto, con el compendio de la Filocalia, pues hay que tener aquí en cuenta un poco que ni que la gran parte de su enseñanza se centre en esa línea, también bebió de otras fuentes que también citó, que aquí es lo importante, ¿no? Sobre todo reforzar muchísimo pues esa importancia de citar las fuentes. Ahora recuerdo una frase que me comentó una vez un amigo budista, que me dijo que la originalidad, esto no es el campo científico, pero yo creo que aquí también puede ser pues de aplicación, ¿no? Dijo que la originalidad es el arte de citar olvidando las fuentes, ¿no? Entonces yo creo que aquí pues está todo dicho. Entonces no sé, Álvaro, si quieres comentar alguna otra cosa sobre Moraviev. Aquí también nos podríamos plantear si Moraviev se le puede catalogar o elevar al grado de místico o no. Lo que no podemos hacer es rechazar esta posibilidad. Hemos justificado por qué no podemos catalogar a Gurdjieff o elevarlo a esa categoría de Moraviev, ¿no? De maestro. Sí. De Moraviev no podemos decir pues quizá ni una cosa ni la otra, pero pues bueno, por la forma que tiene de transmitir, otra vez, sé que parece muy redundante todo esto, pero creo que es algo muy, muy importante que tiene que quedar claro en este podcast, ¿no? Pues por la forma de transmitir esa enseñanza,
pues merece un poco de dejar ahí el interrogante, ¿no? Y que cada uno ya lo catalogue como quiera. Es que una de las cosas también que son importantes en este sentido, sí que es verdad que no hay que mezclar el mensaje con el mensajero, pero en parte a veces el mensajero es un reflejo de lo que está dando. Entonces, por sus actos los conoceréis justamente. También hay que decir por parte de Gurdjieff, que quizá él también una de las ideas, porque cuando le preguntaban por su objetivo de dar estas clases, esta enseñanza, tal, cuando le preguntan, él nunca respondió claramente, nunca se supo el objetivo de Gurdjieff. Quizá no lo tuvo, quizá simplemente, pues, no sé, era su historia, su tendencia y ya está, no lo sabemos. Pero a lo mejor una de sus ideas era intentar universalizar, que estos son intentos que se han ido haciendo a lo largo de la historia, universalizar el conocimiento. Y por tanto, si quitaba toda pátina religiosa, filosófica, que pudiese causar rechazo en personas que tuviesen anhelo, a lo mejor al ser lo más universal posible y un poquito ya metido con calzador para los occidentales, a lo mejor él creía que podía ayudar también a la humanidad en este sentido. Es otra posibilidad también, no vamos a descartar eso. Pero volvemos a lo mismo, cuando vemos los hechos, todo es un poco más extraño. Respecto a Moraviev, es interesante que él nunca quiso darse a conocer o tampoco fue una persona que estuvo buscándolo, por eso es muy poco conocido. De hecho, actualmente en 2019, en castellano al menos, los libros los tenemos descatalogados, se pueden encontrar, pero es algo que estaría genial volver a reeditarlos. Pero la cuestión es que Moraviev, cuando está en Suiza, se toma muy en serio ya los estudios esotéricos. Cuando hace ese curso en la Universidad de Ginebra, este curso, la forma en cómo lo estructura, le permite tener la estructura para escribir los libros, se retira de la Universidad de Ginebra para dedicarse a eso y él funda el Centro de Estudios del Cristianismo Esotérico. Y logra crear grupos, durante 6 años, crear grupos en diferentes países con los cuales trabajar dentro de este conocimiento. También hay que hacer una pequeña crítica en Moraviev. No todos son cosas tan maravillosas realmente, ¿no? Siempre hay alguna parte, como todos los conocimientos. Y de hecho lo que voy a comentar es algo que tristemente en toda la tradición se repite constantemente, incluso por grandes maestros. Estamos hablando del machismo. En todos. Y es que incluso en el budismo también se encuentra esto, comentarios así de este tipo, y de judaísmo ya ni hablásemos. Bueno, vamos a entrar tampoco ahora a criticar tanto, pero está en todas partes. Por tanto, en Moraviev, él, en cierta parte del libro, que es contradictorio, y digo el que, él dice que el hombre por sí solo puede despertar y desarrollarse sobre sí, desarrollar su propia personalidad, es decir, puede despertar por sí solo, pero que la mujer necesita del hombre para despertar. Es claro. Lo que pasa es que luego hay comentarios contradictorios en otras partes sobre las mujeres, sobre todo cuando menciona a Pablo, cuando que la mujer sin el hombre y el hombre sin la mujer, como dando a entender que todos son iguales y tienen que estar juntos para poder hacer algo internamente. Entonces hace comentarios de ese tipo, como que tanto el hombre y la mujer más o menos son iguales, pero luego tienes otro tipo de comentarios que vienen de esa pátina tradicional, religiosa y cultural de que la mujer es inferior, a las cosas como son, se dice eso, y entonces eso es algo que es a corregir realmente, al menos es lo que pensamos aquí. O sea, todos somos iguales y por tanto tenemos las mismas potencialidades y las mismas posibilidades de desarrollo independientemente de ser hombre o mujer, porque eso es un absurdo. Pero viene esa pátina tradicional de tantos años, ¿no? Y siglos. Y sí. Sí, que aquí pues también es importante tener en cuenta el contexto histórico en que se desarrolla todo esto. Ahora tenemos como pilares fundamentales del desarrollo social, para decirlo de alguna forma, ¿no?, el feminismo y la sostenibilidad, y los adoramos. En aquel contexto histórico, pues esto no estaba presente de esta forma. No. Entonces, la transmisión de ese mensaje, no en ánimo de justificar, simplemente es una explicación que creo que es necesaria, sí, para de alguna forma pues no calcinar al autor por hacer pues cometer ese error que estamos comentando, ¿no? Pues simplemente atender a esta cuestión y perdonarlo lo máximo posible, porque ahora es lo que... Sí, a ver, es cuestión de comprenderlo, ¿no? Es decir, sí, el contexto era el que era, pero bueno, es que por ejemplo ahora me acuerdo de los mismos padres del desierto en la Filocalia, o te vas a Miguel de Molinos, uno de los místicos españoles importantes, y te encuentras pues eso, que están hablando con maravillas, o sea, cosas súper profundas, muy interesantes.
y de repente te encuentras un comentario de que si la mujer no es capaz, o que si hay que apartarse de la mujer porque es pecado ya en sí misma, ese tipo de cosas. Es algo que se repite constantemente, y bueno, eso es lo bueno que tiene el conocimiento, la gnosis, precisamente, ¿no? Por eso se llaman así estos libros, porque es el conocimiento profundo de las realidades divinas. Entonces, en la gnosis, el conocimiento tradicional es un conocimiento siempre abierto y que siempre está en constante transformación. ¿Eso qué significa? Que cambia y cambia. Y es labor de aquellos que están dentro de ese trabajo cambiar lo que consideren que no es correcto, es que no pasa nada por eso. Luego también hay otra parte, de que hay otros errores que consideramos aquí, que se tienen en la obra de Moraviev. Como él fue historiador, hay partes que habla de la historia y que quizá aquí no es que tenga fallos históricos o no me estoy refiriendo a eso, porque hasta ahí yo la verdad es que desconozco. Pero lo que pasa es que a veces es como un demasiado esperanzador, porque por ejemplo en el segundo tomo habla de la ONU, que la ONU deberá ser como el gran organismo, la gran organización que va a permitir que pasemos de la era en la que estamos ahora al ciclo del espíritu, bueno, como que va a ser lo más para que toda la humanidad entre en un nuevo ciclo en el que pues todos vamos a estar despiertos o todos más cerca de Dios y demás. Y bueno, 60 años después de la publicación de estos libros, vemos que la cosa no es que esté prosperando mucho. Pero esto pasaba mucho, cuidado. En el siglo XX, no sé si porque cada vez que termina un milenio empiezan a haber muchas más profecías sobre el fin del mundo o sobre un cambio bueno o una nueva era dorada de la humanidad, pero en el siglo XX está plagado de este tipo de profecías, realmente, o de este tipo de vaticinios de cómo va a ser el futuro. Aquí, claro, pues vuelve a pasar un poco también lo mismo. En ese contexto, la creación de la ONU era la esperanza de la humanidad para que no se repitieran esos desastres de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, uno sí se dejaba llevar pues por esa alegría, por esa emoción, pues es también entendible que cayera en esas conclusiones. Y además ahora podemos tener una percepción distinta, pero porque tenemos también una experiencia pues que él, de la cual él no disponía. Que estaremos ahora nosotros pensando, por ejemplo, sobre muchas cosas, exacto. Y dentro de 30 años o menos van a decir, pero que incluso nosotros mismos diremos, pero ¿qué estamos pensando? ¿No? Esto no podía ser así. Sí, exacto, sí, exacto. Al fin y al cabo somos hijos de nuestro tiempo, eso es cierto. Incluso, a ver, por mucho que uno sea un maestro despierto, también tiene esa parte de ser hijo de su tiempo o hija de su tiempo, y entonces, pues claro, hay ciertas consideraciones que... Recuerdo otra cosa más ahora con el machismo, volviendo otro detalle más, que incluso cuando se habla de las madres del desierto en el cristianismo ortodoxo, hay madres del desierto, y ahora no recuerdo el nombre de una en concreto, pero que decían que era tan inteligente como un hombre. Claro, es que es eso, esa forma de pensar que, claro, no corresponde. Ahora no toca eso ya, gracias a Dios, y bueno, pues estamos en esos cambios. Y bueno, Moraviev en este sentido, pues tenía esa parte, pero por otro lado es un conocimiento muy profundo que quien esté interesado en el Cuarto Camino, que sea un lector del Cuarto Camino o un seguidor, más allá de las figuras, sean las que sean, porque luego hubo diferentes escuelas, como he dicho, autores como Horace, luego tuvo un poco su propia línea, Bennett, Nicole, hay muchos que invitamos también a que se investiguen, pero también invitar a la obra de Moraviev, ¿no? A la obra de Boris Moraviev, porque vamos a ver ahí una profundidad, vamos a ver fuentes, vamos a ver una mayor apertura, y sobre todo es eso, una profundización en aspectos que no se tocan en el Cuarto Camino, y es una lectura muy, muy interesante, tal como está también organizada, está muy bien organizada, porque te habla por un lado una parte de la psicología. Bueno, la forma que está organizado son 7 capítulos en 3 partes, haciendo alusión a la ley de 3 y ley de 7, ¿no? La ley universal de la organización y la creación. Entonces, una parte, por ejemplo, en el primer tomo es sobre la psicología, otra parte es sobre las leyes universales, los cosmos, otra parte habla sobre la pareja polar y sobre el trabajo en la vida, ¿no? El trabajo en esto, dentro de las dinámicas de la vida en general, de la vida mundana, del papel del ser humano y de la pareja polar. Entonces habla de muchísimas cosas que no se encuentran en el Cuarto Camino de Gurdjieff ni ningún otro autor, porque es un conocimiento que consideramos que es genuino, y de hecho una de las cosas importantes a la hora de leer a cualquier autor dentro del autoconocimiento, dentro de la gnosis,
es esa resonancia, ese sabor que deja, que es un sabor diferente, que es un sabor que va más allá de todo esto. Y es muy interesante en este sentido. Entiendo también que cuando la finalidad en transmitir o en crear una obra, una gnosis, y cuando la finalidad es transmitir un conocimiento completo, la forma de organizarlo, la sistemática que puedes seguir para desarrollarlo puede ser una muy concreta, y cuando realmente por algunos motivos, ¿no? Por una forma de entenderlo, tienes esa voluntad de querer dar el conocimiento como un poco a contagotas, que es lo que hacía bastante Gurdjieff, sí, pues te limita mucho para poder crear ahí una sistemática o una forma de organización que sea pues de una calidad como en el caso de Moraviev. Y hay otra diferencia entre ese cuarto camino de Gurdjieff y la obra de Moraviev, porque Gurdjieff, que también Gurdjieff escribió, llegó a escribir 3 libros, uno parece que está inconcluso, escribió alguna cosa más por ahí, pero los principales uno es Relatos de Belcebú a su nieto, en el que relata a su manera toda la historia de la humanidad, y habla de la Atlántida, y habla de Lemuria, y de razas, y bueno, Belcebú como que era un demonio, pero que se reconvirtió, y porque realmente era un siervo de Dios, de lo absoluto y demás, y entonces es como el gran observador del mundo. Por eso Relatos de Belcebú, que un poco también el título era para, siempre con eso que quería hacer Gurdjieff, ¿no? Chocar en la gente, ¿no? En crear un impacto, porque Gurdjieff consideraba que crear impactos, y por eso trataba a la gente así, eso hacía que la gente despertase, y no funciona de esa manera realmente. Entonces él, en este libro, que es aproximadamente de unas 1000 páginas, yo reconozco que leí la mitad porque al final llegó un punto en que no consideré que ya no era necesario. Incluso él decía que había que leerlo 4 veces, una desde el intelecto, otra desde la emoción, otra desde el instinto, y que siempre había como nuevas enseñanzas. Esto lo dice también mucha gente, cada vez que lo leo hay algo nuevo. Bueno, se inventó muchas cosas, no tiene ningún rigor histórico, y hay algunas líneas de conocimiento del siglo XX que tomaron como literal lo que dice ese libro. No tiene nada de histórico, sino que ese libro era para pegar un poco la patada en el ser humano, de decirle qué estáis haciendo. Es un libro que, si te lo lees como una novela, puede llegar a ser un poco divertido, aunque la narración es un poco rara, pero bueno, que no es algo que, o sea, no es imprescindible, creo yo. Luego el de Encuentros con Hombres Notables considero que es un poco más interesante, pero insistiendo en que no es autobiográfico realmente, aunque habría que ver las autobiografías que se consideran reales y también son reales. Y luego hay otro libro que se quedó como a medias, que era algo así como La vida es cuando soy yo, o cuando yo soy, o algo parecido, no recuerdo el título exacto, pero que tenemos solamente 3 o 4 capítulos porque ya falleció, me parece. Entonces, estos son los 3 libros que escribió, pero no hay una sistematización de este conocimiento, no hay una explicación de los porqués y los cómo. O sea, no funciona de esa manera. Dicen que en Relatos de Belcebú y Encuentros con Hombres Notables, que sí, que si tú escudriñas y demás, pero es que ya está el problema otra vez. ¿Por qué esconder? ¿O por qué hacerlo tan críptico? Porque una de las cosas que tiene el Relatos de Belcebú es que se inventa palabras constantemente. Por ejemplo, en lugar de rayo de creación, habla del Okidanog, que son mezclas a lo mejor que viene un poco del hebreo, del griego, del armenio, o algo del inglés a veces, y habla de eso. Por ejemplo, el deber del ser, es decir, o atender a la demanda consciente del instante, los parloc deberes, la ley de 7, heptaparaparsinog, la ley de 3, triamacicamno. Hombre, pero a ver, una de las cosas que hay que tener claras cuando estamos hablando del conocimiento es justamente eso, hablar claro, decir las cosas claras, no ser tan crípticos. Y no solo sucede con Gurdjieff, esto sucede en general, con órdenes herméticas y masonerías y rosacrucismos y demás, como que de forma velada, como de forma... A ver, no pasa nada por decir las cosas muy claras, se explican bien, se intenta no simplificar, porque si no entonces perdemos el conocimiento, pero aunque sea complejo, intentar hacerlo lo más claro posible para todos los públicos que tengan anhelo, que quieran llegar, porque se trata de dar el conocimiento y de que puedan entenderlo y comprenderlo. Y en esto Moraviev lo tiene. Moraviev habla muy claro de las cosas, no se anda con cosas extrañas, es una sistematización. El primer tomo, es que además están ya constituidos de esta forma. El primer tomo es el tomo exotérico, para el inicio, para el ABC de esta enseñanza. Te explica los conceptos básicos. En base a esos conceptos básicos, segundo tomo, ciclo mesotérico, que es como si fuesen cursos.
Ciclo mesotérico, se profundiza en la enseñanza en base a lo que has aprendido en el primero. Y en el tercero, una mayor profundización, tercer volumen, ciclo esotérico con S. Y ahí ya se profundiza más en la enseñanza, que incluso se habla del simbolismo del número, es muy interesante también el tercer tomo. Entonces ahí también vemos una de las diferencias, ya no solo con Gurdjieff, sino con otros, que no acabaron de hablar claro. Yo puedo entender que en la Edad Media, si hablabas claro, te quemaban, y entonces es normal que tratados alquímicos u otro tipo de literatura que solo lo leían los iniciados, porque si no entonces era lo peor. Pero hoy en día que tenemos, gracias a Dios, esa libertad y ese poder acceder al conocimiento y poder hablar de él y tranquilamente, y publicar libros y leerlos y compartirlos, pues hablemos lo más claro posible, que de eso se trata. Sí, y además actuar así de una forma predeterminada, ¿no? Es decir, presumiendo también un poco al final la incapacidad del alumno para atender, porque si le estás dando un conocimiento sesgado o encriptado y lo estás haciendo de una forma deliberada, lo que estás recreando constantemente es esa presunción, ¿no?, de la incapacidad que tiene para comprender. O sea, si al final todo esto queda incrustado de alguna forma en esa dialéctica, lo que termina produciendo es que ese alumno va a tener sus potencialidades, sus capacidades, al final su nivel de comprensión muy limitado por esa forma de entender la transmisión. Y esto es otra cosa también que tiene Moraviev que a mí o a nosotros nos parece muy interesante. Y es que él da la enseñanza, la explica, pero en ciertos puntos o para ciertos símbolos que va mostrando, incluso lo dice, esto es algo en lo que el lector o el estudiante tiene que reflexionar y seguir estudiando y profundizando. Es decir, te sugiere, a veces en algunos temas te da como la entrada, te da como la introducción, pero te está invitando a que tú continúes investigando. Bueno, y aprovechando que ahora ha salido el tema de los símbolos que utiliza Moraviev, podemos aprovechar también para recomendar a nuestros oyentes el primer capítulo del libro que acabas de publicar, ¿no? Que se llama La atención consciente, de la vida mundana a la experiencia espiritual, donde comentas, cuál es el mensaje que hay detrás de este símbolo, ¿no, Álvaro? Bueno, sí, de un símbolo en concreto, de un símbolo que sale en el primer tomo, en el que se habla según Moraviev, es prácticamente el símbolo o esquema, que también le llama esquema, más importante del trabajo esotérico. ¿Por qué? Pues porque está hablando de la ubicación del ser humano dentro del mundo de las circunstancias, con todas sus influencias, tanto espirituales como aquellas que se apartan de lo espiritual. Y ahí pues intento hacer un desarrollo dentro del punto de vista de nuestra escuela, de la forma en cómo lo entendemos, y de cómo allegarnos a esas influencias espirituales y trabajar con ellas. Y ahí ya pues hablamos también de lo que es la vida vertical y horizontal, vida mundana y vida espiritual, de cómo se entrecruzan, y ahí se recrea el gimnasio del alma, el gimnasio que nos permite interior, ¿no?, que nos permite dentro de las circunstancias trabajar en el autoconocimiento. Entonces lo desarrollo un poco y de hecho una de las premisas que en parte me llevaron a escribir este pequeño opúsculo, que no apenas llega a las 60 páginas, es como pequeños cuadernos que vamos a ir creando a partir de ahora con temas específicos de las temáticas que tratamos aquí. Es que tal como habla de la atención Moraviev, me interesó mucho continuar también un poco en esa línea, porque él dice que la atención es el único capital que poseemos, es como nuestro bagaje que tenemos para poder pues dirigirnos hacia una cosa o hacia la otra, en este caso hacia lo espiritual o hacia las circunstancias mundanas. Y me parece muy interesante ese presupuesto, que es algo que se ha trabajado aquí desde siempre en esta escuela, ¿no?, con los años que también lleva Ángeles y demás. Pues se ha entendido de esa manera y bueno, pues quise a partir de ahí también desarrollar un poco el tema de la atención consciente en esa dinámica, ¿no?, de entender que es un capital como si fuese un dinero que tenemos y que depende de nosotros hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde derrochamos o invertimos esa atención y ese desarrollo interno, cómo podemos llevarlo a cabo, y uno de los primeros pasos es la atención. Entonces desarrollo un poquito eso, pero Moraviev es uno de los puntales, ya no solo de este libro, sino pues dentro del conocimiento que aquí trabajamos. De acuerdo, pues si te parece bien, para ir cerrando un poco
el podcast de hoy, podríamos hacer algunas conclusiones, algunas reflexiones. Yo, en lo que había pensado, ya he hecho alguna mención de ellos en el transcurso de este podcast, pero creo que es importante tener muy presente la forma de entrega, ¿no?, de este mensaje, la enseñanza con su contenido. La forma de entregar el mensaje al final es la enseñanza en sí misma, porque nos está transmitiendo una serie de información que tiene que ver con los valores que ha integrado a nivel, pues, de conciencia el propio mensajero, ¿no? Y cómo el mensaje lo traspasa, y de esta forma se puede dar de una forma completa, porque cuanto más denso esté el mensajero, pues de una forma más sesgada se va a transmitir este mensaje, ¿verdad? Entonces, pues es importante siempre tener en cuenta, pues, esa calidad, ¿no?, en el verbo de la persona que lo transmite, ¿vale? Es una forma en que se refleja los valores que tiene integrado, de las virtudes. Entonces, creo que es importante, pues, elevar esto, ¿no?, frente, pues, a otro tipo de exposiciones que pueden tener un desarrollo a nivel de profundidad intelectual muy elevado, pero que luego olvidan esta parte, y pienso que para nosotros, pues, es una parte fundamental. Yo creo que pues más importante que la otra, que es puramente intelectual o conceptual, ¿no? Realmente el nivel de despertar que tiene, el nivel de ser que tiene el maestro que transmite ese mensaje, y sobre todo, pues, no confundir, ¿no?, el sistema de trabajo que puede haber detrás de un mensaje con el contenido del mensaje, porque pienso realmente que es peligroso realizar correspondencias que solo tengan en cuenta, pues, ese nivel más superficial, ¿no?, ese nivel de pues más conceptual, ¿no? Hay que atender mucho, sobre todo cuando se está, pues, estudiando o explorando una determinada tradición o un determinado maestro, para ser más concretos, ¿no?, cuál es su desarrollo a nivel de sabiduría, y también el contexto histórico, pues, en que se desarrolla. Sí, atender también a sus circunstancias personales, conocer un poco su biografía, nos puede dar también muchísima información. Sí, en cierta forma sí, pero eso también entraña ciertos peligros, porque cuando o sea, nosotros vemos dentro del nivel de ser en el que estamos. ¿Qué significa esto? Que alguien que sea un auténtico maestro o maestra, nosotros dentro de nuestro nivel de ser a lo mejor no lo estamos viendo porque no somos capaces, no aprendemos a captar eso. Vemos dentro de lo que nosotros conocemos, dentro del nivel de ser en el que estamos, del nivel de despertar, podemos decir también. Y de hecho esto lo podemos comprobar todos. Leemos un libro, por ejemplo, o escuchamos una enseñanza, más o menos nos puede parecer medio interesante, y ahí queda. Y por diferentes circunstancias, al cabo de 10 años, si hemos trabajado internamente mientras tanto, a lo mejor volvemos a leer a esa autora, a ese autor, o nos volvemos a acercar a un tipo de conocimiento, y de repente nos encontramos con algo maravilloso, que es cuando caemos en ¿y por qué no estuve antes ahí? ¿O por qué pasé de eso en ese momento y no estuve? Bueno, pues porque nuestro nivel de ser, no se trata de decir que no era el momento si era el momento, eso tampoco, porque si no ahí entramos en excusas y justificaciones que no son válidas, sino simplemente que por ignorancia, por falta de comprensión, y porque todavía no se tenía ese nivel de comprensión y de ser, pues entonces no se ve, no se capta. Y por eso considero también personalmente que el conocimiento en este caso de Moraviev, no es muy conocido precisamente porque tiene una profundidad que quizá todo el mundo o no la busca o no la quiere. No queremos decir con esto que nosotros aquí seamos ni más ni menos, porque hay mucha gente también que conoce la obra de Moraviev en todo el mundo. Pero sí que es cierto, por ejemplo, que en el caso de Gurdjieff y otros tantos, hay mucho de show, hay mucho de espectáculo, hay mucho de personalismo. Sobre todo el personalismo, porque en el siglo XX una de las cosas que caracterizan al siglo XX, y que no solo es en el ámbito espiritual, sino en todas partes, es el personalismo. Hace 2000 años, coges, por ejemplo, el Corpus Hermeticum, que era, pues, los libros de sabiduría del hermetismo, como religión o como orden secreta del conocimiento, en el que se atribuyen todos esos libros a Hermes Trismegisto.
Hermes Trismegisto no existió. Hermes Trismegisto fue una especie de arquetipo de la sabiduría, como era el Hermes griego, el mismo Tot, que era donde surge la figura del hermetismo. No existieron, o sea, son arquetipos, pues eso, arquetipos, ¿no? Que hablan de un conocimiento en concreto. ¿Pero por qué se escribía como Hermes Trismegisto con esa autoría? Pues por el simple hecho de que era una figura a la que se le atribuía una sabiduría y por tanto eran varios autores que habían escrito eso. Igual que lo podemos encontrar en muchos otros libros. O sea, cuando se habla de un autor en concreto antiguamente, no se tiene esa idea. O sea, el Hermes Trismegisto en sí mismo era una escuela. Igual que en el yoga, con los Yoga Sutra de Patanjali, a lo mejor no fue solo un autor, pero incluso se habla hasta de 3 Patanjalis. Y esto sucede mucho con muchos autores. Cuando llega el siglo XX, ya también en el XIX, pero cuando llega el siglo XX, de repente nos encontramos con que nos es más interesante a nivel cultural o a nivel que esto luego se come a lo espiritual, el personaje. El personaje, en este caso Gurdjieff, pero tenemos también a Blavatsky, o tenemos luego a Krishnamurti, tenemos a este, tenemos al otro, tenemos a muchísimos, y ya como que la enseñanza queda ligada al personaje que la habla, que la dice. Y esto es algo que bueno, se ha creado pues esa forma de seguir a los personajes. Entonces, bueno, hay una mezcla de todo eso, ¿no? Entre el nivel de ser de uno y la forma de entender el conocimiento y de cómo abordarlo, si el mensaje o el mensajero, pues es algo que siempre está ahí presente. Vale. Bueno, pues finalmente animar a todos los oyentes que quieran, ¿no? Que necesiten, pues, que quede aclarar alguna cosa que no haya podido quedar clara en el podcast, que se pregunte y que se comente, ¿vale? Y si no se quiere hacer, pues, de forma pública, pueden enviar perfectamente un correo a info@senderoalanada.com. No, perdón. info@noexiscentro.com. Sí, bueno. Es que era también Era uno que antigua, teníamos antes, sí. De acuerdo, pues queda aclarado. ¿Tienes algún comentario más para cerrar este podcast, Volver Álvaro? a invitar otra vez a leer la obra de Moraviev, que se busque y que se lea, porque es una obra que da respuestas y es muy interesante, y para aquellos que son seguidores del Cuarto Camino, que posiblemente nos estén escuchando, pues también que la lean, sobre todo para poder discernir, que puede interesar más Ouspensky o Gurdjieff y demás, pero bueno, ya a sabiendas de que hay otra forma de hablar de este conocimiento y que bueno, que también está ahí presente para el que la quiera leer. Perfecto, pues bueno, agradecer a los oyentes que vayan a escuchar este podcast su tiempo, y realmente esperamos pues que les sea provechoso para que pues bueno, puedan conocer un poco más sobre estas figuras que hemos tratado hoy, y que pues bueno, de alguna forma esto les anime, les guíe a poder profundizar también en sus comprensiones. Sobre todo eso. Pues nada más que decir, Álvaro, otra vez gracias por contar conmigo para realizar pues esta colaboración. Para mí ha sido un placer y espero que pues bueno, en próximas ocasiones podamos repetir este formato, porque pues realmente para mí es muy provechoso y es una oportunidad también para conocer muchas cosas que ahora mismo pues no están demasiado claras. Mira, además que nos vemos casi cada día y ya tocaba otra vez retomar un poquito aquella, pues compartir con los demás pues todas las charlas que tenemos y las clases que compartimos aquí, y que salen todos estos temas también. Un placer. Pues nada, hasta aquí. Muchas gracias otra vez a los oyentes, y nos volvemos a ver en breve en otro podcast.